aumento en la demanda del bien alternativo. El típico ejemplo de bienes sustitutos es mantequilla y margarina. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando sube el precio de uno de ellos, la demanda del otro se expande, o sea, se aleja del origen de coordenadas. Y pasa lo contrario para bienes complementarios. Cuando tenemos bienes que son complementarios, como café y azúcar aparece acá, o fideos y salsa, bienes complementarios son bienes que se consumen juntos. ¿Okay? Yo no me tomo un café si no le pongo azúcar, no como fideos si no le pongo salsa. Se consumen juntos. Entonces, estos bienes complementarios, cuando sube el precio de uno de ellos, va a provocar la disminución de la demanda completa del otro. O sea, la demanda del otro se va a contraer, se va a acercar hacia el origen de coordenadas. Acá tenemos el gráfico que ejemplifica la situación de bienes sustitutos. Y si se fijan, en el mercado de la mantequilla, en la parte derecha del gráfico, tenemos un cambio en el precio. Si hay un cambio en el precio, no cambia la función de demanda, solamente cambia la cantidad demandada. Cuando sube el precio de la mantequilla, si se cumple la ley de la demanda, entonces lo que va a pasar es que la cantidad de mantequilla cae. Y eso es lo que vemos en el gráfico. El precio pasó de ser precio S0 a ser precio S1 y la cantidad se contrajo. Pero ese cambio en el precio en el mercado de la mantequilla tuvo también efectos en otros mercados. En el mercado de un bien sustituto, que es el de la margarina. Como la mantequilla está muy cara, lo que hace la gente es sustituir. Cambia estos bienes que se parecen uno por el otro. Entonces la mantequilla está muy cara, yo cambio y consumo margarina. Por eso se desplaza la demanda completa. A cualquier precio de la margarina, ahora la margarina se ve como algo más deseable porque la alternativa es mucho más cara. ¿Okay? Por eso se desplaza la demanda completa. Y acá tenemos un ejemplo de bienes complementarios, que es lo que pasaría primero, al lado derecho, en el mercado de las raquetas de tenis. Si sube el precio de las raquetas de tenis, entonces lo que vamos a tener por ley de la demanda es que se va a contraer la cantidad. Eso muestra esa flechita ahí de cambio en la cantidad. Pero además se afectan mercados relacionados, el de bienes complementarios, bienes que se consumen junto con las raquetas de tenis, que son las pelotas de tenis. Y lo que pasa es que como esto que se consume junto se hizo muy caro, es como si las pelotas de tenis también se hubiesen encarecido. Por lo tanto, la demanda completa de pelotas de tenis se contrae y se acerca hacia lo que... Bien, otros determinantes de la demanda son las expectativas de futuros precios del mismo bien, pero que se van a materializar en el futuro. ¿Okay? Cambios en las expectativas de futuros precios también generan cambios en la demanda completa. Cuando estamos hablando de un bien donde pensamos que el precio de ese bien se va a mover mañana o pasado, lo que va a cambiar va a ser la demanda completa, no la cantidad demandada. El ejemplo típico para analizar esto es lo que pasa con los combustibles. Cuando nos dicen, mañana sube el precio de la benzina. Entonces, no ha subido hoy, el precio de la benzina no ha cambiado nada hoy. Sabemos que va a cambiar mañana. Y solo porque sabemos que va a cambiar mañana, cambia el comportamiento de los individuos. Si sabemos que sube mañana, entonces todos vamos a ir hoy día a llenar nuestro estanque para evitar el aumento en el precio. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso, lo que va a pasar es que se va a trasladar completa la función de demanda. Y lo otro, que es un determinante de la demanda, son las preferencias. Nosotros dijimos que la demanda considera lo que la gente quiere y puede hacer. Hasta el momento, cuando vemos precios del bien que nos interesa o de bienes que también podrían ser importantes para los individuos, como los sustitutos, los complementos o los precios del futuro, estamos hablando de puras cosas que están vinculadas a la restricción presupuestaria, al bolsillo de la gente. Pero las preferencias también son importantes, porque vamos a ver que las demandas se derivan de una maximización de utilidad, de hacer lo mejor posible para nuestros gustos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí en las preferencias? ¿Qué cambian las preferencias? Podría ser por un cambio en información. Ahora se sabe que
las frutillas sirven para prevenir el contagio de coronavirus, entonces todo el mundo quiere comprar frutillas porque esta información no se conocía, ahora se conoce, y cambian las preferencias de la gente hacia las frutillas. A lo mejor ni siquiera les gustan, pero solo porque tienen este efecto positivo en la salud, entonces mucha gente quiere consumirlas. ¿Okay? Eso también va a generar un cambio en la función de demanda completa, no en la cantidad demandada. O lo típico ejemplo de preferencia son las modas. Por algún motivo se pone de moda algún tipo de pantalón, de zapato, de chaqueta, etcétera, y todos quieren usarla. ¿Okay? Y en ese caso también cambia la demanda completa. Hasta acá, ¿estamos claros? Sí. Súper. Ya, los que vayan teniendo dudas ahí van escribiendo para ir contestándolas. Y ahí un repaso por si se le olvidó qué pasaba si se desplazaba la curva o solamente se movía a lo largo de una misma curva. Ahí tiene el resumen de todas las cosas que vimos. Renta, me refiero al ingreso. Renta y ingreso son sinónimos en este curso. Gustos es preferencias. Bien, y ahí tenemos un ejemplo de una tabla de demanda y graficada, que por supuesto para los conocimientos que ustedes tienen de matemática esto es trivial, así que es un repaso simplemente. Otra cosa que seguramente también vieron en Introducción a la Economía, pero que es fundamental que tengan claro y que se acuerden, es el concepto de elasticidad. Yo les comenté la primera clase, cuando vimos los principios de economía, en particular cuando vimos lo de que individuos racionales piensan en términos marginales, que esa expresión tan simple englobaba en realidad toda la modelación que nosotros vamos a ver en este curso, porque lo que vemos es la modelación de Alfred Marshall, la modelación marginalista del comportamiento de los individuos. Eso es lo que vemos en este curso, en todo lo que vamos a ver, siempre vamos a estar viendo costos marginales, beneficios marginales, utilidad marginal, y así van a tomar decisiones los individuos, tanto firmas como consumidores. Y todo ese concepto, todo ese modelamiento se le debe a Alfred Marshall. Por supuesto en una versión bastante depurada, es el primero que la plantea, pero de ahí se parte, de ahí se trabaja. Y otra de sus contribuciones es el concepto de elasticidad, de traer este concepto de la física, que ya existía, y ponerlo en un concepto económico. Y básicamente lo que quiere medir es la sensibilidad de una variable frente a sus determinantes. En particular, como nosotros estamos estudiando la demanda, es la sensibilidad de la demanda frente a sus determinantes. ¿Cómo lo calculamos? Como el porcentaje de cambio de la cantidad demandada, dado el porcentaje de cambio en el precio, cuando queremos calcular la elasticidad precio de la demanda. Podemos calcular elasticidades con respecto a cualquier determinante, ¿ok? Podrían ser precios de sustitutos, precios de complementos, del ingreso, etc. Podemos calcular la elasticidad frente a cualquiera de sus determinantes. Ahora bien, el determinante fundamental de la demanda es el precio, eso es lo que nos dice la ley de la demanda. Así que partimos por ese que es su determinante fundamental. En general, la demanda tiende a ser más elástica, o sea, más sensible frente a cambios en el precio, cuando tenemos bienes que son de lujo, eso quiere decir que no son bienes necesarios, cuando los bienes son indispensables, por mucho que sean caros o baratos, los tenemos que comprar igual. Si son bienes de lujo, los bienes de lujo no son bienes que sean necesarios para la vida. ¿Okay? Usted puede vivir perfectamente sin el collar de diamantes y no hay problema. Si se cuenta con un mayor periodo de tiempo, mientras mayor sea el periodo que tiene el individuo, el consumidor, para ajustarse, más elástico es. Por ejemplo, si estamos analizando la demanda por un medicamento, en el corto plazo es muy poco elástica la demanda por medicamentos. Vamos a verlo como ejemplo de demandas inelásticas. Pero mientras mayor sea el horizonte temporal, mayor podría ser la elasticidad que tenga un consumidor frente a cambios en el precio de un medicamento. ¿Por qué? Porque si usted tiene tiempo, podría pedir otra hora al médico, podría
cambiar de medicamento a una alternativa, hacerse 1.000.000 de exámenes y a lo mejor encontrar un medicamento alternativo que también le sirva. Entonces, eso quiere decir que usted está respondiendo al precio, porque efectivamente va a cambiar su consumo del medicamento que estaba consumiendo cuando este se hace más caro, va a dejar de consumir. ¿Okay? Y mientras mayor sea el horizonte temporal en el que nos podemos ajustar, mayor va a ser la elasticidad. Si el horizonte temporal es muy corto, la elasticidad es muy baja. Si se tienen sustitutos cercanos, es que efectivamente usted dice, mira, ya subió el precio de la mantequilla, entonces voy a dejar de consumir mantequilla y voy a pasar a consumir margarina, porque tengo una alternativa. Entonces puedo responder enérgicamente al cambio en el precio del bien, porque si dejo de consumirlo, no me voy a dejar de consumir alimentos, sino que tengo alternativas para consumir. ¿Okay? Y eso está particularmente vinculado con el último punto, que es si el mercado está más estrechamente definido. Mercado más estrechamente definido quiere decir que somos muy detallados en definir el mercado que estamos analizando para medir la elasticidad. Esto generalmente no se entiende tan fácil, así que con un ejemplo queda muy claro. Supongamos que estamos analizando el mercado de los alimentos. Si yo hablo de alimentos, estoy hablando en términos súper generales. Ahí incluyo los lácteos, las legumbres, la carne, los huevos, las lechugas, todas las verduras, etc. Un montón de cosas, alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo analizo el comportamiento de ese mercado, del mercado agregado de alimentos, si sube el precio de los alimentos, la gente no tiene mucha posibilidad de ajustarse porque no tiene una alternativa. No se puede comer un cuaderno, una rueda de auto. Estamos hablando del concepto de alimentos. Entonces, sustitutos en sí el concepto de alimentos no tiene, porque los engloba a todos. En cambio, es distinto cuando estamos viendo qué es lo que pasa cuando sube el precio del tomate cherry. El tomate cherry tiene 1000 alternativas. Si usted no come tomate cherry, puede comer el tomate normal, puede comer una lechuga, puede comer legumbres o incluso un plato de carne, porque todos esos son alimentos y de cierta manera, mejores o peores, son sustitutos del bien tomate cherry. Por lo tanto, la demanda de tomate cherry es muchísimo más elástica que la demanda de alimentos. Bien, y ahí bien grande la definición de elasticidad en términos discretos, que sería este cambio porcentual en la cantidad demandada versus cambio porcentual en el precio. ¿Ok? Esto en términos discretos, porque también lo podemos ver en términos continuos y verlo como una derivada. Y sería la derivada logarítmica de la demanda versus la derivada logarítmica del precio. ¿Ok? D log Q sobre D log P. Que en realidad en el resto del curso, cuando encontremos las funciones de demanda, la versión que vamos a ocupar en general va a ser la versión continua, ¿no? Con la derivada. Pero probablemente ustedes se acordarán de esta definición de elasticidad. ¿Ok? ¿Por qué se ocupan las barritas? Disculpen. Apreté cualquier cosa. Bien, ¿por qué se ocupan las barritas? ¿Alguien se acuerda? Las barritas significan... Es el valor absoluto, pero ¿se acuerdan por qué se ocupan en este caso? ¿O se les ocurre por qué se podrían ocupar en este caso? Porque no puede ser negativa. No te escucho bien. Se cortó. Que no puede ser negativa. Claro. De hecho, siempre es negativa si se cumple la ley de la demanda. Entonces no nos entrega mucha información el signo. Al final es por eso. Si asumimos que se cumple la ley de la demanda, ese cociente sin barritas siempre sería negativo, porque cada vez que el precio sube, o sea, la parte de arriba es positiva, la parte de abajo es positiva, la parte de arriba tiene que ser negativa, porque cada vez que el precio sube, la cantidad demandada baja. Por lo tanto, como tenemos esta relación inversa entre precio y cantidad, siempre vamos a tener que, mientras se cumpla la ley de la demanda, la elasticidad sin barritas es negativa. Le ponemos las barritas entonces porque en realidad lo que nos interesa es el número, porque el signo no es informativo. En general asumimos que sí se cumple la ley de la demanda.
Lo que nos va a importar entonces es qué tan grande es el número que nos entrega. Bien, ahí tenemos un ejemplo. También es un ejemplo súper sencillo, pero es para que se vayan acordando, si es que no se acordaban de cómo calcularlo. Tenemos un ejemplo de que una camisa sube de precio de 200 a 220 y la cantidad demandada cae de 10 a 8. Eso quiere decir que sí se cumple la ley de la demanda, efectivamente, mientras más caro, se consume menos. Y la elasticidad de la demanda entonces va a ser el cambio porcentual, y con ese símbolo de cambio porcentual que ocupamos solo los economistas, no es algo estándar y por eso lo repaso, porque sé que es muy fácil, pero sé que tampoco ese delta por ciento solamente lo ocupamos los economistas y nadie más. Entonces es básicamente el cambio en la cantidad partido por la cantidad inicial. Esa es la definición de porcentaje. ¿Sí? Ahora, como en general necesitamos dividirlo por algo, por la cantidad inicial, y eso es muy arbitrario porque lo que nos interesa medir con la elasticidad es la sensibilidad de la demanda frente a cambios. Y si el cambio fue pasar de 200 a 220 pesos o al revés, de 220 a 200, el valor de la elasticidad nos debería dar el mismo. Y con esta fórmula no nos da igual, porque si partimos de 200 y llegamos a 220, entonces yo en el numerador divido por 10 y en el denominador por 200, y si es al revés, entonces en el numerador divido por 8 y en el denominador por 220. Me van a dar números distintos. Como eso no tiene mucho sentido, porque en realidad es el mismo cambio en precio, el mismo cambio en cantidades, en realidad si lo vemos en términos discretos, siempre ocupamos la elasticidad arco o con la fórmula del punto medio, que básicamente lo que hace es calcular la diferencia entre las cantidades partida por el promedio. Esto tiene más sentido porque no depende de qué fue primero y qué fue después, simplemente de cuánto fue el cambio. De nuevo, esto probablemente lo vieron y es bastante sencillo, es una simplificación para no tener problemas de qué fue primero y qué fue después. Y por supuesto, con esta definición, el valor exacto que se encuentra cambia. Esta es la fórmula más ocupada, y si necesitamos calcular en algún momento alguna elasticidad discreta, la vamos a calcular con esta fórmula. Bien, entonces vamos a decir que una demanda es elástica cuando el cociente ese que encontramos en valor absoluto nos va a dar que es mayor que 1. ¿Sí? Si esto es mayor que 1, eso quiere decir que el numerador es más grande que el denominador, por supuesto. Eso quiere decir que el cambio porcentual en la cantidad demandada es más grande que el cambio porcentual en el precio. Y eso efectivamente refleja una gran sensibilidad de la cantidad demandada frente a cambios en el precio. Si es unitaria, el cociente que les acabo de mostrar es 1, y si es 1 quiere decir que numerador y denominador son iguales. O sea que si hay un cambio porcentual en el precio de algún determinado valor, el cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser exactamente igual. Esa es una elasticidad unitaria. Eso es lo que pasa con demandas unitarias. Y finalmente inelástica cuando el cociente que obtenemos es menor que 1. En ese caso es inelástica. ¿Por qué pasa eso? Si este cociente es menor que 1, eso quiere decir que el cambio porcentual en la cantidad demandada es más pequeño que el cambio porcentual en precio. Por lo tanto, esta demanda es muy poco sensible a cambios en el precio. Es poco elástica. ¿Sí? Bien. Cosas que ustedes pueden ver al ojo. Ahora esto no es exacto, esto es simplemente al ojo. En general vamos a graficar como las demandas más planas como las de mayor elasticidad. Pero en realidad a lo que nos referimos en ese, en ese caso es que en la mayoría de sus puntos, esas demandas que son más planas son elásticas. ¿Ok? Vamos a ver que en general, y probablemente ustedes ya lo vieron, una demanda lineal, que son las más sencillas, las que ocuparon seguramente en Introducción a la Economía todo el tiempo, demandas lineales, tienen la particularidad de que, si bien es cierto, son una recta, o sea, tienen pendiente constante, la elasticidad cambia en cada punto y pueden tener elasticidad que va en todo el rango, desde 0 a infinito. Salvo estos casos, que son los casos extremos.
el caso de la demanda perfectamente inelástica, que es esta recta vertical, básicamente que está fijo en un valor para la cantidad. Tenemos una cantidad objetivo ahí que no podemos movernos ni bajarla ni aumentarla por algún motivo. Entonces, no importa si el precio sube o si el precio baja, los consumidores siempre quieren consumir exactamente la misma cantidad. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esta demanda perfectamente inelástica? Es el de los medicamentos, por eso les comentaba. Si usted hay un medicamento que necesita para vivir, si se hace más caro o más barato, usted lo tiene que consumir igual. Por lo tanto, independiente de cuál sea su precio, usted consume la cantidad que le corresponde. Este es el otro ejemplo extremo y es por eso que cuando pensamos en una demanda que sea más plana, más parecida a esta, a la perfectamente elástica, consideramos que en general, en la mayoría de sus puntos, tiende a ser más elástica, porque en el caso extremo, esta horizontal es la que se conoce como perfectamente elástica. Y pareciera que no hay ejemplos de esto, pero en realidad esta demanda es sumamente importante para entender lo que pasa en competencia perfecta, porque esta es la demanda que enfrenta un bien que tiene sustitutos perfectos. Y en competencia perfecta, como todos los productores producen bienes homogéneos, o sea, todos los vendedores del bien que estoy analizando producen exactamente el mismo bien, indistinguible del otro productor, eso quiere decir que los productos que se venden en competencia perfecta son homogéneos, ¿ok? O sea, son sustitutos perfectos uno del otro. La papa que vende el productor 1 de la feria es sustituta perfecta de la papa que vende el productor 10 de la feria. ¿Okay? Son exactamente iguales, son homogéneas. Entonces, esta es la demanda que enfrenta un pequeño productor en competencia perfecta. ¿Sí? No olvidarse, porque esta parece que no existiera, pero va a ser sumamente importante en todo nuestro análisis de competencia perfecta. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que lo que refleja esta demanda es que si el precio es superior a P barrita, entonces nadie va a comprar. Y si el precio fuese inferior a P barrita, entonces la demanda se indefine, explota. Básicamente la cantidad demandada sería infinita. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa en competencia perfecta y ya vamos a entender bien cuando veamos el equilibrio competitivo por qué. Les dejo ese ejemplo para que ustedes calculen elasticidades y suelten un poco la mano y se acuerden de esos cálculos, que seguramente no les va a tomar más de 5 minutos. Así que ahí se los dejo para hacerlo como actividad. Bien, una pregunta importante es qué pasa cuando sube el precio de un bien con el ingreso total, sobre todo si estamos analizándolo desde el lado de la firma, ¿cierto? Si nosotros somos los vendedores de un bien, ¿vamos a recibir más ingresos si es que el precio de ese bien sube o no? Tenderíamos a pensar que sí, pero básicamente esa respuesta en realidad es un depende. ¿Por qué? Porque va a estar determinado de cuál sea la elasticidad precio de ese bien, de la demanda. Si tenemos una demanda que es muy elástica, entonces subió el precio y lo que pasa es que hay una contracción en la cantidad demandada que es más que proporcional al aumento en el precio. Por lo tanto, en ese caso, lo que va a pasar es que el ingreso total va a terminar siendo más pequeño. Así que no siempre le va a convenir que el precio del bien suba. Depende si el mercado es elástico o no. Si es inelástico, por supuesto que sí. Y ahí tenemos el ejemplo con gráficos. Tenemos esta demanda que se parece mucho a ¿cuál? ¿A la perfectamente inelástica o a la perfectamente elástica? ¿A cuál de las dos se parece? A la inelástica, sí, perfecto, porque la inelástica es esta vertical, ¿cierto? Entonces esta se parece mucho, por lo tanto podemos inferir, así a simple vista, de que en la mayoría de sus puntos es inelástica. No en todos, pero en la mayoría de sus puntos es inelástica. Si se fijan, en este caso, pasamos de un cambio en el precio de 1 euro a 4 euros. El precio se
cuadriplicó, aumentó enormemente. ¿Y qué pasa con la cantidad demandada? Bueno, efectivamente, esta demanda cumple con la ley de la demanda y se contrae la cantidad demandada, pasa de 100 unidades a 80. Pero por supuesto que la contracción en la cantidad demandada fue mucho menos que proporcional al cambio en el precio. Efectivamente, en este caso es inelástica. ¿Y qué pasa con el ingreso? Bueno, el ingreso total lo podemos ver, el ingreso asociado a las ventas de esas unidades, de esas 100 unidades. El ingreso total va a ser ese rectángulo, porque es justamente la cantidad por el precio, la definición de ingreso total, o sea, el área de ese rectángulo. Y en el primer caso era 100 euros, y en el segundo caso pasa a ser 320 euros. En ese escenario, el precio subió, el ingreso total subió. Pero eso no es así siempre. En el caso de tener una demanda elástica, si se fijan, esta se parece mucho a la horizontal, entonces en la mayoría de sus puntos es elástica. Lo que tenemos es que frente a un pequeño aumento en el precio de 4 euros a 4.5, tenemos una caída en la cantidad demandada de 40 unidades a 20. El cambio en la cantidad demandada fue mucho más que proporcional con el cambio del precio y por lo tanto el ingreso total cayó. En cuanto a la elasticidad de la demanda frente a sus otros determinantes, es importante tener en claro que acá necesitamos saber el signo, porque el signo entrega información. Así que aquí no le vamos a poner las barritas, ¿ok? Cuando medimos la elasticidad de ingreso de la demanda, vamos a tener esta definición que no tiene las barritas y que muestra el cambio porcentual en la cantidad versus el cambio porcentual en el ingreso. Este Y refleja el ingreso o la renta de los individuos. ¿Ok? Entonces, si nos da positivo, vamos a poder decir que el bien es de un cierto tipo. Si nos da negativo, vamos a poder decir que el bien es de otro tipo. Y si nos da cero, también nos entrega información acerca de cuál es el tipo de bien. Si un bien es normal, ¿qué signo esperan de la elasticidad de la demanda con respecto al ingreso? En los bienes normales que acabamos de definir, yo les digo, mire, este bien es normal. ¿Cómo debería ser el signo de esa elasticidad? Positivo, negativo, debería ser cero. Debería ser mayor a cero. Efectivamente, lo que tenemos con los bienes normales es que a medida que aumenta el ingreso de los individuos consumen más de ese bien. Por lo tanto, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad. Efectivamente, ese signo debería ser positivo. Si disminuye el ingreso, disminuye ese Q también. Por lo tanto, se mantiene la misma lógica, siempre positivo. Por lo tanto, si nos da negativo, va a ser un bien inferior. Y si nos da cero esa elasticidad, es un bien independiente. Independiente de la renta que tenga, usted consume la misma cantidad. No va a cambiar. Bien. Ahí tiene la definición para que lo recuerde. Por supuesto, los bienes que los consumidores consideran necesarios tienden a tener una elasticidad de la renta baja. Así también como la tenía una elasticidad precio baja, también tiene una elasticidad de la renta baja, porque si son necesarios, son cosas indispensables para la vida. Es tener acceso a agua potable, es tener un medicamento que necesita para vivir, etc. Los bienes que tienen una elasticidad superior a 1, una elasticidad de ingreso de la demanda superior a 1, se consideran bienes de lujo. ¿Okay? Bien, ahora lo que observamos en general es que se presenta esta curva de Engel. Engel es un economista famoso del siglo XIX, no es el Engel que probablemente ustedes conocen, que trabaja en la Universidad de Chile, que también es un economista muy famoso, es otro Engel, más antiguo, un economista alemán, y que básicamente muestra esta relación que ustedes pueden ver en el gráfico entre la cantidad, entre la demanda de un bien y el ingreso de los individuos.
¿ok? Y tiene una forma bien particular la curva de Engel. Si se fijan, al principio crece y luego que llega a un punto de inflexión y 1, empieza a ser decreciente, cambia la pendiente, ¿sí? De tener pendiente positiva a tener una pendiente negativa. Básicamente lo que dice Engel es que la mayoría de los bienes no son siempre normales o siempre inferiores, sino que para algunos tramos de ingreso son normales y para algunos tramos de ingreso son inferiores. ¿Ok? Los bienes son inferiores cuando la curva, o sea, los bienes son normales cuando la curva de Engel tiene pendiente positiva, porque en ese caso se refleja que hay un aumento en el ingreso y también un aumento en la demanda. Hay una relación positiva entre las dos cosas. Cuando la curva de Engel pasa a tener pendiente negativa, el bien se vuelve inferior. ¿Ok? El típico ejemplo para entender esto es, supongamos que estamos analizando aquí el Q son hamburguesas. ¿Ok? Entonces, a medida que va aumentando su ingreso, usted va comprando más hamburguesas porque las hamburguesas le gustan. Pero supongamos que en un nivel ya de ingreso muy alto y 1, ya no sigue comprando más hamburguesas, se mantiene en un nivel constante, en ese caso se vuelve independiente el bien. Un poquito más de ingreso, un poquito menos de ingreso y no cambia la cantidad consumida de hamburguesas. Pero una vez que su ingreso ya sobrepasa bastante y 1, entonces esto se vuelve negativo. Eso quiere decir que usted empieza a dejar de consumir hamburguesas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, probablemente porque usted ya tiene un ingreso muy alto, que ahora ya solo come guayú o come caviar todos los días, entonces empieza a dejar su consumo de hamburguesa, ¿ok? Podría ser porque está sustituyendo este bien. Entonces lo que muestra la curva de Engel es que en general cualquier bien que analicemos va a tener una parte para algún tramo de ingresos en el cual se comporta como un bien normal y luego pasa a ser para algún tramo de ingresos más alto, pasa a ser un bien inferior. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta acá? Ya, bien, contesten para saber que no se han dormido todavía, no están durmiendo la siesta conectados. Cuando la curva se volvía... Si te fijas al comienzo, para tramos bajos de ingresos bajo y 1, la curva tiene pendiente positiva. Eso quiere decir que el bien es normal. Aumenta el ingreso, aumenta también Q. ¿Ok? Cuando pasa I1, si te fijas, empieza a acercarse hacia el eje Y. Si el eje de las Y se empieza a acercar la curva de Engel. En ese caso, empieza a tener otra relación el ingreso y la cantidad. A medida que empieza a aumentar el ingreso, empieza a disminuir la cantidad. Desde I1 en adelante, el bien se vuelve inferior, porque aumenta tu ingreso y cambia, disminuye la cantidad que se consume del bien. ¿Sí? Entonces, al comienzo es normal y luego para un tramo de ingresos muy alto, el bien se transforma en bien inferior. Esto aplica para todo tipo de bienes y servicios. Esto es general. La curva de Engel es algo que Engel muestra como un caso general. En realidad, suponemos que también, no sé, por ejemplo, los porotos. Al principio los porotos pueden ser un bien normal, aumenta tu ingreso, aumenta tu consumo de porotos, pero en algún momento ya tu ingreso es tan alto que prefieres dejar de consumir ese bien y pasas a consumir algún otro bien alternativo. Básicamente está pensado en eso, en la sustitución también, en que puedes acceder a otro tipo de bienes. ¿Sí? Esto también aplica para bienes de distintas calidades, a lo mejor el mismo tipo de bien, pero con distintas calidades. ¿Sí? Bien, eso es lo que encontramos en general. Vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda también, que básicamente es porque nosotros cuando veamos más adelante y determinemos cómo son las demandas marshallianas a partir del problema de optimización de los consumidores, yo siempre les voy a pedir que ustedes chequeen rápidamente todas estas cosas. Este bien tiene sustitutos, tiene complementos, es normal, es inferior, etc. Eso va a ser un chequeo de 1 minuto que ustedes van a tener que hacer después de que resuelvan toda la optimización del consumidor y lleguen a la demanda marshalliana.
tienen que ser capaces de mirarlo. En general lo vamos a ver después con la derivada, pero es la misma cosa. ¿Sí? Bien, la elasticidad cruzada de la demanda también nos importa el signo. La elasticidad cruzada es precio cruzada. Eso quiere decir que vamos a medir la elasticidad de la demanda de un bien respecto al precio de otro bien, ¿ok? De los bienes que pueden estar relacionados con el bien que estamos analizando. Entonces, de nuevo, las barritas no nos sirven porque en algunos casos nos da negativo y en algunos otros nos da positivo. Y según sea el signo, vamos a poder decir, ah, este bien es complemento o este bien es sustituto. Bien, acá tenemos la definición. La elasticidad precio cruzada es el cambio porcentual en la cantidad de bien X versus el cambio porcentual en el precio de bien Z. ¿Okay? Es el bien X, precio de otro bien, bien Z. Ahí tenemos esa definición. Si esto nos da positivo, ¿serán bienes sustitutos o serán bienes complementarios? ¿Qué creen ustedes? Si yo calculo la elasticidad precio cruzada y me da positivo. Sustituto, dice Elliot. Sí, todos dicen sustitutos. Bueno, básicamente lo que tenemos con bienes sustitutos es que cuando se hace más cara la alternativa, incentiva el consumo del bien alternativo. Si Z es mantequilla y aumentó el precio de la mantequilla, entonces lo que vamos a tener como respuesta en la margarina es que la cantidad también aumente. Por lo tanto, sí, cuando son positivos, las elasticidades precio cruzadas son bienes sustitutos. Son negativas cuando son complementarios, porque como los complementarios se consumen juntos, es como que si hubiesen subido el precio del mismo bien. Si sube el precio de la salsa, el pack fideos con salsa se encarece completo, por lo tanto, cuando yo voy a comprar fideos, si la salsa está muy cara, como yo como esas dos cosas juntas, es como que si de manera indirecta los fideos fuesen más caros. Por lo tanto, la elasticidad precio cruzada negativa es para bienes complementarios. Y ahí lo tienen para que se acuerden. También nos podría dar cero. Básicamente, si nos da cero, lo que podemos decir es que no son complementos ni sustitutos. O sea, el típico ejemplo que yo les doy es, estamos viendo que Z es el precio del cemento y X es mayonesa. Entonces, efectivamente, la elasticidad precio cruzada de cemento y mayonesa es cero. No son ni sustitutos ni complementos. Bien, veamos estos ejercicios rápidos y vamos a parar un poco para que ustedes me hagan sus comentarios y preguntas. 1. Si la cantidad demandada de un bien responde significativamente frente a un cambio en el precio de ese bien, entonces la demanda es inelástica, por supuesto, respecto al precio. Esto es un comente y lo que yo necesito ver es si esto es verdadero, falso o incierto. Y luego, ¿por qué? Entonces, les voy a pedir a ustedes que me contesten si esto es verdadero, falso o incierto. Incierto quiere decir que este enunciado es ambiguo y no se puede saber perfectamente si es que esto es correcto o no. Ya, falso me contestan ustedes. Entonces, si la cantidad demandada a un bien responde significativamente frente a un cambio en el precio de ese bien, la demanda es inelástica. Ahora, lo que nosotros tenemos es que un cambio significativo en la cantidad frente al cambio en el precio es lo que pasa con las demandas elásticas. Ahora, este enunciado no es del todo no ambiguo, porque que diga significativamente, uno tiene que interpretarlo como que efectivamente el cambio porcentual en la cantidad demandada fue más fuerte que el cambio porcentual en el precio. Y son cambios porcentuales, no cambios en cantidades. Entonces, que sea significativo no dice mucho, a lo mejor el número es muy grande, pero en términos de proporción no lo es suficiente. Entonces, en realidad, dado que esto no es perfectamente claro de que sea verdadero o falso, porque yo puedo encontrar un caso raro en el que no sea siempre falso, es ambiguo, o sea, es incierto. ¿Sí? La precisión sería, si significativamente implica que el cambio porcentual en la cantidad es superior al cambio porcentual en precios, entonces sería una demanda elástica.
¿ok? Y en ese caso sería falsa la afirmación. Requiere una pequeña explicación, ¿ok? Entonces, cuando el caso incierto es el caso más usual en economía, por eso es que se dice que la palabra típica de un economista es depende, que eso es básicamente decir el comente es incierto, que no sabemos porque en algún caso podría pasar tal cosa y en otro caso podría pasar otra. Por mucho que el caso alternativo sea muy rebuscado, si existe una posibilidad de que en algún caso no suceda, entonces es incierto, porque existe un caso alternativo. Y ya hemos visto que esos casos poco probables, un poco raros, pasan y pasan mucho. Nuestros ejemplos del último tiempo nos dicen que sí pasan mucho. Los eventos de cola en realidad sí pasan. 2. No, ese ejercicio se los voy a dejar a ustedes porque está muy fácil. Es utilizar el método del punto medio para calcular la elasticidad, eso es reemplazar y todo para que les dé el valor que tiene que darles o no. 3. La demanda de ruedas de automóvil debería ser más inelástica que la demanda de ruedas Michelin. Aquí necesito que ustedes contesten verdadero, falso, incierto. Y si alguno además me justifica por qué, entonces tiene bono de participación en clases. Voy a sacar mi cuadernito para anotarlo. Si pone falso o verdadero, lo vamos a discutir. Si además justifica, perfecto, ya. Francisco escribió una justificación y pone que es verdadero, ya que Michelin es más específico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el comente? Dice, la demanda de ruedas de automóvil debería ser más inelástica que la demanda de ruedas Michelin. Y efectivamente lo que vimos era que mientras más detallada fuese la definición del mercado, entonces más elástico es ese mercado. La demanda de las ruedas no depende del precio, en cambio Michelin no depende del precio. En cambio Michelin, que es una empresa, tiene sustitutos. Sí, bueno, está justamente vinculado a los sustitutos. Para ruedas de automóvil no hay sustitutos. Si a usted se le pincha la rueda, no puede poner una rueda de moto en su auto, una rueda de carreta en su auto. Básicamente, cuando hablamos del concepto ruedas de automóvil, no tiene sustitutos. En cambio, ruedas Michelin sí los tienen. Bien, Francisco y Mario, los voy a anotar. Mario, ¿cuál es su apellido? Porque veo que es Francisco Gajardo, pero a Mario no veo su apellido. Mario Bustamante. Para que vean que la parte de participación en clases se mantiene, porque aquí podemos seguir interactuando, ustedes me pueden contestar, así que yo los voy a seguir anotando con participación. Entonces, participación en micro. Un segundo para anotarlos al tiro antes que se me olvide. ¿Está claro para todos la respuesta? Súper, ya, qué bien. Entonces, el siguiente, la demanda de aspirina durante un periodo de un mes debería ser más elástica que la demanda de aspirina cuando consideramos un periodo u horizonte temporal de un año. ¿Verdadero o falso? ¿O incierto? También es posible. Ustedes me dicen. Verdadero. Mientras más largo sea el tiempo transcurrido, mayor será la elasticidad debido a que se puede cotizar y buscar otras alternativas. Pero acá dice la demanda de aspirina durante un periodo de un mes debería ser más elástica que la demanda de aspirina si consideramos un horizonte temporal de un año.
Incierto dependerá de la estación del año. Ese no lo entendí. ¿Por qué? Bueno, aún así, fíjense, la demanda de aspirina durante el periodo de un mes debería ser más elástica que durante un año. Siempre que tengamos mayor horizonte temporal, como ponía su compañero acá, su compañero Hernán, solamente que él puso verdadero, y en este caso sería falso, porque mientras mayor sea el horizonte temporal, como él bien pone, mayor es la elasticidad. Entonces, en un año deberíamos tener una demanda mucho más elástica que en el periodo de un mes. En este caso, aun cuando sea invierno, siempre, si el mes de invierno, de verano y todo, siempre va a ser más elástico si consideramos un año a un mes. Efectivamente, ahí en un año usted se puede hacer todo tipo de exámenes para ver si es que hay alguna alternativa a la aspirina para su tratamiento y efectivamente chequear de que efectivamente puede comprar una alternativa sin tener problemas cuando la aspirina está muy cara. ¿Ok? Sí, en general los medicamentos son más inelásticos, tienden a ser más inelásticos, pero hay medicamentos que sí tienen alternativas. Los medicamentos que son los más inelásticos, y el ejemplo extremo ese de curva vertical que vimos, sería, por ejemplo, estos medicamentos extremadamente escasos y particulares, por ejemplo, para tratar esclerosis múltiple, o una quimio en particular para un tipo de cáncer, cosas que son que en realidad no tienen ningún tipo de sustituto, existe una variedad que es la que sirve y nada más, y incluso en ese tiempo, teniendo un año o un mes, si es que no hay investigaciones nuevas al respecto, en realidad no cambia mucho la situación. Claro, la insulina pasa algo parecido, también es como el caso de estos medicamentos que yo les comentaba, que son más extremos. Pero hay algunos medicamentos que sí tienen mayor elasticidad. Y un medicamento como aspirina, que es un medicamento que no es tan específico y que puede tener sustitutos, alguna alternativa, mientras mayor sea el horizonte temporal que se tenga, mayor va a ser la elasticidad que tenga eso. No quiere decir que sea elástica la demanda, quiere decir que es más elástica mientras mayor el tiempo. ¿Okay? Puede que siempre sea inelástica, pero va a tener una elasticidad más grande mientras mayor sea el tiempo disponible. ¿Okay? Podría pasar de ser 0,1 a ser 0,3. Ahí aumentó la elasticidad. No dejó de ser una demanda inelástica, pero sí aumentó la elasticidad. Así que bien, este ejercicio tenía hartos comentarios, así que muy bien. Ya, veámoslo rápido, y chequeamos el 6 y con eso terminamos, ¿ok? Así que veamos. Si la demanda de un bien es inelástica, un aumento en el precio de ese bien aumentará el ingreso total. Rapidito, ¿cierto? Ya, perfecto. Verdadero. Eso es justamente lo que dijimos. Si sube el precio y la demanda es inelástica, en ese caso el ingreso total aumenta. Pero en el caso en que la demanda es elástica, si sube el precio, el ingreso total disminuye. Así que eso es correcto. Ya, la que me interesa y les doy a analizar, y también tiene bono de participación. No todas tienen bono de participación, esta sí, las 6. Si la elasticidad precio de la demanda de pantalones es 1.3, un aumento de 10% en el precio de pantalones aumentará la cantidad demandada de pantalones en 13%. ¿Verdadero o falso incierto? Súper, buena respuesta, Elio, también. Pero ahora les pido que me respondan las 6 correctamente y podrían tener bono de participación en clase. Y con eso terminamos. Vemos esta y con eso terminamos la clase de hoy.
¿Cómo haré todas las clases? Sí, voy a hacer todas las clases que pueda. Si es que algún día tengo algún problema, que puede manifestarse, no estoy a salvo de no contagiarme de nada tampoco, no sé, les avisaría, les escribiría de que tuve algún problema, pero en general voy a hacer las clases, ya sean de esta forma, o poniéndoles algunas cápsulas antes y que las discutamos, por ejemplo, que también podría ser un mecanismo. ¿Sí? La idea es que vayamos cambiando para que no sea siempre igual, pero según las condiciones, porque también toma bastante tiempo preparar material audiovisual, es un curso completo nuevo, básicamente, así que ya, aquí Mario contesta la pregunta, ¿verdadero por la variación en la cantidad demandada sobre la variación del precio? ¿Alguien tiene otra opinión? Ya. Juan Francisco dice falsa, pero sin justificación. Claudio dice falsa, ya que si aumenta el precio de los pantalones, disminuye la elasticidad. ¿La elasticidad? Falso. Claire, porque el aumento de precio hace que disminuya la cantidad demandada de los pantalones. Efectivamente, ahí justamente es lo que pone Claire. Si asumimos que se cumple la ley de la demanda, a mí me gusta que pongan todos los supuestos. ¿Sí? Por eso es que hago tanto hincapié en cada supuesto de los modelos que yo les muestro, porque los supuestos no son inocuos, es la parte fundamental de una teoría, de cualquiera sea esta. Entonces, si asumimos que se cumple la ley de la demanda, lo que deberíamos observar es lo que dice Claire. Frente a un aumento del precio, la cantidad demandada de pantalones debería disminuir si es que la elasticidad es 1.3. Entonces, ahí lo que estaba malo es que dice que un aumento de 10% en el precio genera un aumento de la cantidad demandada en 13%. ¿Podría ser verdadero esto? Podría ser verdadero si no se cumple la ley de la demanda, o sea, para un bien given. En ese caso sí podría pasar que un aumento de 10% en el precio de los pantalones aumentara la cantidad demandada en 13% si la elasticidad es 1.3. ¿Ok? Entonces, en realidad el comente era incierto. Eso solo es correcto cuando el bien es given, pero en general sería incorrecto si se cumple la ley de la demanda. Así que esas son las justificaciones que yo les pido con cosas tan sencillas. Si se fijan, esta clase era muy fácil, pero hay que analizarlas porque tenemos que entender qué es lo que está pasando, ver los supuestos. Me importa mucho que dominen los supuestos que están detrás de cada cosa y que los hagan explícitos. Esto asume tal cosa, en tal ocasión pasa esto, en tal ocasión pasa lo otro. ¿Ok? Eso es súper importante. Bien, ¿alguna pregunta? Si son ambiguos, tiene que poner incierto, tiene que decir, mira, en este caso pasaría esto. Si usted se refiere a tal cosa, entonces pasa esto. Si usted se refiere a tal otra, entonces pasa lo otro. ¿Sí? Entonces, puede ser ambiguo. Y básicamente la gracia está en que ustedes sean capaces de identificar todos los escenarios. El PDF de que este ya está disponible en la carpeta clases en la carpeta clases de Classroom ya está disponible esta clase, así que pueden descargarla. No, la clase no quedó grabada porque, como ya le había comentado a los alumnos de finanzas, otros colegas me comentaron que cuando se grababan las clases se hacía más lento y a veces se quedaba pegado y a veces se cortaba la comunicación, por eso no lo grabé. Pero vamos a probar la próxima clase a ver si le ponemos grabar y no se nos va la conexión, entonces podemos hacerla grabada, ¿ok? Fue por eso, porque sobre todo como es la primera, quería que fuese más expedita y que lográramos hacer algo más cerrado. Pero la próxima clase podemos intentarlo y si no resulta, la paramos y volvemos a hacerla sin grabar. ¿Ya?
Alguien me preguntaba por qué el 5 es verdadero. Si te acuerdas en la diapo que vimos acerca de cómo se relacionaba el ingreso total con la elasticidad. Acá nos dicen, si la demanda de un bien es inelástica, un aumento en el precio de ese bien aumentará el ingreso total. El ingreso total es P por Q, o sea, el precio por la cantidad vendida, ¿ok? Si aumenta el precio, debería aumentar el ingreso total. Pero el punto es que cuando las demandas son muy elásticas, también Q baja y baja mucho. Entonces, si la caída en la cantidad demandada es más que proporcional al aumento en el precio, al final el ingreso total termina disminuyendo en lugar de aumentar cuando sube el precio para una demanda elástica. Cuando la demanda es inelástica, entonces si el precio sube, la cantidad demandada baja, pero en una proporción menor que lo que subió el precio. Por lo tanto, el efecto que domina sobre el ingreso total es el aumento en el precio. ¿Ok? El ingreso total se compone de las dos cosas. Ingreso total es P por Q. Entonces, precio sube, por ley de la demanda, cantidad baja, pero si la demanda es inelástica, esa caída en la cantidad no alcanza a compensar el aumento en el precio, por lo tanto el ingreso total como un todo sí sube. ¿Ok? Sí, voy a tratar de subirle los apuntes antes, porque esta la subí hace un par de minutos, una media hora, no, menos, unos minutos antes de la clase, así que sí, voy a tratar de subirlas con más tiempo. Eso, ¿algún comentario extra? Por el momento lo vamos a hacer por esta forma, porque como les comentaba al comienzo, he tenido algunos problemas con Canvas porque mis secciones están mezcladas con las secciones de otros profesores. Entonces, cuando quiero hacer una conferencia con ustedes, aparecen los alumnos de la otra sección, también aparecen los materiales de las otras secciones, las clases, la información de otras clases. Entonces, algo pasó que quedaron todas las secciones que tienen el mismo nombre como el mismo curso. Entonces, todavía está un poco desorganizado, pero si se regulariza eso, podríamos intentar por Canvas, al menos en la parte de la información. Por lo que tengo entendido, lo que mejor funciona para, al menos entre Canvas y Zoom, lo que mejor funciona para las conferencias es Zoom. Pero igual podemos probar por la otra plataforma para ir viendo. Alguien sugiere por Meet. También lo voy a anotar para probarlo, a ver qué tal. Gracias. Ustedes ahí me pueden ir mandando sus sugerencias, si es que ven que hay alguna plataforma que sea más amigable, que les guste más, etcétera. Me pueden mandar sus sugerencias para ir probando y a ver si resulta algo mejor. Ok, vamos a fijarnos también a ver cómo anda. Si es que algún día también tenemos problemas en esto, igual es bueno tener alternativas. Ya que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, me van escribiendo si es que tienen algún problema o alguna sugerencia y yo también les voy a estar avisando cualquier cosa.